Cuando me digan. Sí, gracias. Pues muy buenos días y gracias a todos por estar aquí en la convocatoria de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, para informarles sobre asuntos de alcance en materia de agricultura abordados hoy en la reunión de hoy. Quiero destacar que hemos autorizado nuevas medidas para fomentar la digitalización en el entorno rural, el impulso al pequeño comercio y el desarrollo tecnológico de nuestras pymes. En primer lugar, hablamos de medidas para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. La Junta de Extremadura va a conceder 1,5 millones de euros en ayudas para fomentar el desarrollo de los denominados pueblos inteligentes. Se concederán ayudas de entre 20.000 y 80.000 euros para financiar proyectos de digitalización en poblaciones de hasta 20.000 habitantes, que suponen casi la totalidad de las localidades que hay en la región. Con estas ayudas, los ayuntamientos podrán cubrir el 80% de la inversión que realicen en iniciativas relacionadas con la movilidad inteligente, la innovación turística o la eficiencia energética. Se priorizarán los servicios digitales que impacten positivamente sobre el ciudadano. Además, como novedad, las entidades menores tendrán reservada una parte del presupuesto para que presenten sus proyectos sin tener que competir con municipios más grandes. Incorporar la tecnología a los servicios públicos que ofrecen nuestros pueblos es el fin de las políticas de transformación digital que venimos impulsando desde la Junta de Extremadura y que estamos convencidos van a contribuir a fijar población y a mejorar la calidad de vida. La revitalización de nuestros pueblos y ciudades también pasa por el apoyo al comercio. Así, hoy en el Consejo de Gobierno se ha aprobado otra línea de ayudas por valor de 1,5 millones de euros para fomentar acciones de dinamización y animación comercial. Podrán solicitarlas municipios, entidades locales menores, asociaciones y federaciones del sector. Las ayudas, de entre 4.000 y 20.000 euros, dependiendo del número de habitantes, cubrirán hasta el 90% de la inversión. Podrán destinarse a gastos en acciones publicitarias, desarrollo de aplicaciones para captar clientes, contrataciones de actividades de animación o decoración de establecimientos, entre otros. Como novedad, duplicamos la ayuda para poblaciones de hasta 5.000 habitantes, que pasa de 2.000 euros a 4.000 euros, e introducimos por primera vez el pago anticipado del 50% de la cuantía. Otro asunto, el desarrollo de nuestros negocios, es también posible gracias a la apuesta de Extremadura por iniciativas novedosas como las incubadoras tecnológicas. Son espacios dotados de recursos punteros en los que las empresas y los emprendedores pueden establecer nuevas sinergias y trabajar con equipos innovadores. Con el fin de ampliar y consolidar la red de incubadoras tecnológicas de Extremadura, el Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de casi 2,8 millones de euros. Hace 3 semanas inauguramos una incubadora en Almendralejo, que cuenta con tecnología basada en la realidad virtual y aumentada. Como saben, las gafas de realidad virtual son un recurso muy demandado en sectores como el de videojuegos, la salud o el marketing. En Mérida disponemos de otra incubadora con una planta piloto preindustrial en la que los interesados pueden aprender a deshidratar y envasar alimentos antes de su salida al mercado. Con esta iniciativa trabajaremos en próximas incubadoras. Les hablo ahora de otra iniciativa dirigida a ofrecer formación especializada a profesionales de entre 25 y 64 años. El Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de más de 1 millón de euros para el desarrollo, en colaboración con la Universidad de Extremadura, de las llamadas microcredenciales universitarias. Una formación a la carta que se imparte a propuesta de las propias empresas, asociaciones empresariales, colegios profesionales o centros de empleo de acuerdo con sus necesidades. Por ponerles un ejemplo, les diré que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícola ha solicitado una formación de monitoreo de parcelas agrícolas mediante imágenes satélites. Este sería uno de estos ejemplos. El objetivo es impulsar la recualificación mediante formaciones breves, flexibles y orientadas a adquirir unas competencias concretas que son demandadas en el ámbito laboral.
Por último, me gustaría anunciarles que la Junta de Extremadura ha aprobado la declaración del Castillo de Monroy como bien de interés cultural, en la categoría de monumento, por su valor histórico y patrimonial. El castillo de la localidad cacereña de Monroy, que data del siglo XIV, ha sido una fortaleza clave en la defensa del territorio y en la historia de Extremadura. Representa un ejemplo singular de fortificación medieval y cuenta con características arquitectónicas que lo distinguen como un elemento de gran interés cultural. Con esta declaración, la Junta reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio cultural y de la historia de Extremadura. Cedo la palabra a la consejera de Agricultura, Mercedes Moral. Gracias, portavoz. Buenos días. En primer lugar, me gustaría felicitar en su Día Internacional a todas las mujeres rurales, que sabéis que lo estamos celebrando hoy. Quiero trasladarles algunos asuntos que se han aprobado en Consejo de Gobierno y otros de los que he dado cuenta al mismo, que atañen a mi consejería. Así, se ha autorizado una partida de casi $500.000 de euros para mejorar las instalaciones del Centro de Selección y Reproducción Animal, el CENSIRA. Este organismo dependiente de la Junta de Extremadura realiza una importantísima labor en la conservación, mejora, selección y fomento de las razas ganaderas autóctonas. Queremos ponerlo en valor y convertir al CENSIRA en un centro nacional de referencia para la conservación de nuestras razas autóctonas. Para ello debe contar con los medios adecuados y con ese fin se van a hacer trabajos de mejora en los accesos, en los caminos, en las zonas de aparcamiento, en iluminación, etcétera. Y finalmente quiero hablarles de otro asunto también de gran importancia para nuestros agricultores y ganaderos. Mañana, día 16, el primer día que se puede pagar, se abonará el anticipo de la PAC. Una vez más, este Gobierno queremos pagar en tiempo y forma el primer día que se puede hacer. Para ponerles en contexto, tenemos 43.142 solicitudes únicas. Son las declaraciones que hacen nuestros agricultores y ganaderos. Pero no todas tienen derecho a ayudas. Hay 4.071 que no lo tienen. Pues bien, teniendo en cuenta esta situación, hay que destacar que se va a pagar el anticipo al 87% de los beneficiarios, 33.975 perceptores. En total, se va a pagar algo más de 168,6 millones de euros de ayuda básica a la renta, pago redistributivo y pago a jóvenes agricultores y ganaderos. El resto de solicitudes que no pueden abonarse es por algún error o por no cumplir algún requisito, como por ejemplo el de agricultor activo, o por tener algún problema con su alta de tercero. Errores que se irán solucionando y seguiremos abonando a estos beneficiarios en una nueva nómina de anticipo. Por lo tanto, quiero destacar que todos los expedientes que se podían pagar de este anticipo se pagan mañana. El dinero tiene que estar en el bolsillo de nuestros agricultores y ganaderos. Desde que llegamos al Gobierno, este es el mejor dato que tenemos de pago. Supone cerca de un 30% más con respecto a 2023 y muchísimos más perceptores. Quiero volver a reiterar que es fundamental que el dinero llegue cuanto antes a los agricultores y ganaderos en una PAC con la que no estamos de acuerdo, una PAC que tiene menos fondos, que tiene muchas más exigencias y cuyos esos requisitos medioambientales que se le exigen a nuestros agricultores y ganaderos no tienen luego una compensación económica. Por eso, como nuestra prioridad son ellos, queremos abonar mañana, que como decía es el primer día que está permitido, a todos aquellos que tienen correcto absolutamente todo el expediente. Y en esta política de pagar todo aquello que es posible, la aplicamos también al resto de ayudas. Por eso quiero destacar que ayer se pagó más de 4 millones de euros de las ayudas a la comercialización de la miel, más de 1,3 millones del programa de apoyo al sector vitivinícola, que se paga hoy,
casi 6 millones de las ayudas del programa de frutas y hortalizas y otro 1 millón de euros para la destilación de sus productos del vino, que también se paga hoy. Es decir, en esta semana, además de lo que vamos a abonar de las ayudas directas que van a nuestros agricultores y ganaderos, hay otros casi 12,5 millones de diferentes sectores que van dirigidos a nuestro sector primario y que hemos abonado esta misma semana. Nada más, muchas gracias. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Si quieren, hacemos primero sobre el Consejo de Gobierno. ¿A la consejera o a mí? Sí. Sí, hola, buenos días. Era respecto a la intervención de la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ese anticipo de la PAC, esos 168 millones. A partir de mañana se hace el ingreso, que lo recibirán los agricultores en su cuenta corriente a partir de mañana. Lo digo porque hay gente a lo mejor muy estricta que irá. Todavía no tengo mañana el ingreso a las 10 de la mañana. Entiendo que será algo gradual, algo los próximos días. O mañana ya verán esa transferencia hecha. Mañana hacemos la transferencia porque todos los ficheros están preparados, así que llegará a las cuentas del banco. Luego, efectivamente, cada banco, dentro de cada agricultor o ganadero, pues no sé, ya ahí los bancos van ingresando a lo mejor al día siguiente, pero el pago se realiza, la salida del banco a los bancos de nuestros agricultores y ganaderos es mañana, día 16, que es el primero que se puede, porque el ejercicio contable de la Unión Europea va del 16 de octubre de un año al 15 de octubre del siguiente, no va con el año natural. Entonces, el primer día que se puede pagar es el 16 de octubre, que es el primer día del ejercicio contable de la Unión Europea, pero se libera todo el dinero a la vez. Buenas tardes. Hay un dato que me ha bailado también con respecto al pago anticipado. Va a llegar al 87% de las solicitudes, que son 33.975, 168,6 millones. Ese anticipo, ¿cuánto supone del total? ¿El 80% ha dicho? ¿Cuánto es el anticipo del total de la ayuda? No, el 70% es lo que nos está permitido abonar, aprobado por la Unión Europea, además hace muy poco, porque ese 70% se paga siempre que hay sequía. En general se paga solo el 50%, pero hemos solicitado muchas comunidades autónomas, entre ellos Extremadura, que se pudiera abonar ese 70% y ese anticipo es el 70%, que es lo que nos permite la Unión Europea. Hola, buenos días. Yo sobre otra cuestión para la portavoz, el tema de los presupuestos, no sé si ya tienen fecha de cuándo se van a aprobar el proyecto y presentarlo a la Asamblea o hasta cuándo van a esperar. Bueno, como saben, estamos ahora con la mano tendida para recibir aportaciones del resto de los miembros de la Asamblea y creemos y queremos que vaya con la mayor de las aportaciones para conseguir los mejores presupuestos. No nos planteamos una fecha en concreto porque vamos a ver cómo vamos trabajando. Sí, consejera Morán, hoy hemos visto una nueva, entre comillas, remesa de focos nuevos de la lengua azul que se han conocido, creo que son 23. Entiendo que hasta que no haga frío en noviembre y deje de actuar el mosquito, pues estaremos viendo este goteo, este conteo de focos a lo largo de toda Extremadura. Efectivamente, van apareciendo nuevos focos. Como sabéis, quien los declara es el Ministerio, pero partiendo de la base de los resultados del laboratorio de Algete, que es el nacional de referencia, hasta que Algete no lo confirma cuál es el serotipo, no se declara y efectivamente pues, ha crecido evidentemente. Estamos viendo cómo el serotipo 1, y hablando ya no solo con el Servicio de Sanidad Animal, sino con ganaderos que tienen el serotipo 1, parece más leve, que es lo que ya sospechábamos que el serotipo 3, pero aún así lo que estamos haciendo es vacunar. Tenemos 664.000 dosis ya de vacunas recibidas. Las 175.000 del Ministerio, como saben, y casi 500.000 de las nuestras que habíamos comprado. Ya se han repartido casi 320.000 dosis de vacuna en las comarcas, lo que es la comarca, como sabéis, de Jerez de los Caballeros y Badajoz, que es la zona de la Raya, que es donde hay
más probabilidad, ¿no?, por los focos de Portugal. Y esta misma semana se están ampliando a las zonas de Zafra, Mérida, Valencia de Alcántara y Cáceres. Es decir, vamos a ir vacunando, como les decía, toda la cabaña ganadera, que es nuestra prioridad para poder realizar movimientos y poder salvaguardar la salud de los animales. Hola, buenos días. Sobre este tema, los ganaderos tienen incertidumbre, dicen que igual la vacunación no está siendo suficiente porque no hay stock. Hablan, por ejemplo, de toda la precompra que hizo Andalucía. ¿Por qué en el caso de Extremadura no se hizo esa precompra? Gracias. Andalucía tiene el serotipo 1 hace muchos años, entonces tenía vacunas del serotipo 1. Nosotros no teníamos el serotipo 1. Es el mismo caso que Extremadura, que tenemos el 4 y tenemos vacunas del 4. Es decir, esto es una enfermedad que conocemos todas las comunidades autónomas. De todas maneras, la situación es diferente. En el serotipo 1 es cierto que no hay vacunas, aunque ya las tenemos encargadas, pero en el serotipo 3 estamos comprando a medida que se van haciendo y ya tenemos 2,5 millones de vacunas compradas del serotipo 3. Es decir, que vamos vacunando. Andalucía está en la misma situación que nosotros. En el serotipo 3 está comprando como estamos comprando nosotros, a medida que lo va teniendo. ¿Por qué tenía vacunas del serotipo 1? Porque lleva muchísimos años ya con el serotipo 1, igual que nosotros lo tenemos del 4, porque llevamos 15 años vacunando del serotipo 4. Pero en el caso del serotipo 3, que es el que estamos vacunando ahora, la situación de Andalucía es exactamente igual que la nuestra. Por aquí, consejera, insistiendo un poco en este asunto, no sé si estos datos los tenéis, los podéis ofrecer. No sabemos si sabéis el porcentaje de vacunación que se lleva ya en Extremadura. Ha dicho que ya se han repartido 320.000 vacunas por las diferentes comarcas, Jerez, Badajoz, que también se está empezando por Zafra, por Mérida, por Valencia de Alcántara, Cáceres. ¿Hay un porcentaje de vacunación que se haya hecho ya a animales infectados y cabezas muertas? Sí que estamos al día, lo que pasa que como recogemos los datos de las agrupaciones de defensa sanitaria y de las oficinas veterinarias, no tengo el dato actualizado a fecha de hoy, porque van entrando y se va actualizando con un intervalo de tiempo. Entonces, os ofreceremos ese dato, que además lo habíamos pedido esta misma mañana, y os ofreceremos ese dato de cuál es el porcentaje de vacunación de las explotaciones. Otra pregunta para la consejera portavoz. El trazado del AVE por Castilla-La Mancha vuelve a estar de actualidad. Parece que esa comunidad y el Gobierno de España no se ponen de acuerdo por ese trazado, por Toledo. Esto es algo que está ralentizando la infraestructura aquí también en Extremadura. Se hablaba de septiembre, ¿no?, que ese trazado iba a estar en septiembre. Estamos en octubre, a mediados de octubre. Seguimos sin conocer ese trazado definitivo. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Gracias. Bueno, pues usted en su pregunta ha definido la situación muy bien. O sea, son enfrentamientos continuos con una información que luego no se cumple, expectativas a las que no llegamos, incertidumbre absoluta por cuál es la situación, y lo que vemos es que no hay una apuesta clara, firme, precisa de cuáles son las fechas, los trazados, los movimientos que hay que dar. Esperamos que de alguna manera se mire ya directamente a Extremadura para salvar una situación como la que estamos viviendo. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias.